Urquizo, médico radiólogo del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Vamos a ver primero la radioanatomía por rayos X, tomografía, resonancia magnética, alteraciones en la alineación del eje de la columna vertebral, la patología más frecuente de tipo congénita, traumática, infecciosa y tumoral, y un capítulo aparte lo que es hernia del núcleo pulposo. La columna vertebral está compuesta normalmente por 33 vértebras, 24 de ellas móviles a nivel cervical y dorsal. Desde el punto de vista anatómico se dividen en 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 vértebras coxígeas, las dos últimas fusionadas que forman el sacro y coxis. Las vértebras se van haciendo cada vez más grandes desde el nivel cervical hasta el nivel lumbar, ya que tienen que soportar más peso en sentido cráneo-caudal, para luego disminuir del sacro hacia el coxis. La columna presenta una sucesión de curvas armoniosas de sentido inverso en el plano sagital. La lordosis cervical, sifosis dorsal y lordosis lumbar. Estas curvas se forman durante el crecimiento y sus amplitudes van a variar de persona a persona. En cada individuo, el equilibrio sagital de la columna es una combinación compensada de dichas curvas. La sifosis torácica oscila entre 20 y 50 grados y la lordosis lumbar entre 40 y 80 grados. La sifosis torácica va a aumentar con la edad y la lordosis va a ir disminuyendo. A excepción de las dos primeras vértebras cervicales, el atlas y el axis, la morfología del resto de las vértebras a nivel cervical, dorsal y lumbar es similar. Está dividido en un componente anterior, que vendría a ser el cuerpo vertebral, y otro posterior, el arco neural o arco posterior. En la evaluación radiológica de cualquier sistema o estructura, siempre hacemos un enfoque sistemático que permite un mejor aprendizaje de las patologías. En el caso de la columna, iniciamos viendo la alineación, la morfología de los cuerpos vertebrales, la unión discovertebral, los discos intervertebrales, los elementos posteriores, el canal medular y, dependiendo de la modalidad, el retroperitoneo. Tenemos aquí radiografía panorámica de la columna vertebral completa. En este lado, en incidencia frontal, al medio, en incidencia lateral. Podemos ver que en la incidencia frontal el eje de la columna es recta, no tiene ninguna curva lateral. En la incidencia lateral vemos las curvas de la lordosis cervical, sifosis dorsal, la lordosis lumbar y la sifosis sacrocoxígea. Esta imagen es una resonancia magnética panorámica de la columna total. Estas dos imágenes corresponden a resonancia magnética panorámica de la columna completa, el segmento cervical, dorsal, lumbar. Esta es una secuencia T1, esta es una secuencia T2, por el líquido brillante en el canal medular. Estas dos imágenes nos muestran el segmento cervical y el segmento lumbar. Pueden ver la diferencia, los espacios son mucho más pequeños a nivel cervical. Las flechas ven o señalan los elementos ligamentarios.
el ligamento longitudinal vertebral anterior, el longitudinal posterior, y aquí los ligamentos amarillos. A nivel lumbar de la misma manera, el anterior, el posterior, el ligamento amarillo. Radiografía de columna cervical, incidencia frontal, incidencia lateral. En el estudio radiográfico lo que vamos a evaluar son los elementos óseos, por lo tanto vamos a ver el cuerpo vertebral y la apófisis espinosa en la incidencia lateral. Para ver la continuidad o la alineación de estos elementos, se pueden trazar líneas continuas que pasan a través del cuerpo vertebral, la línea vertebral anterior, la línea vertebral posterior y la línea espinolaminar. Estas tres deben ser continuas. Al haber una alteración en esto, podríamos hablar de una listesis. Incidencias adicionales. Radiografía de columna cervical para ver los agujeros de conjunción. Una incidencia oblicua para ver los agujeros de salida de los nervios espinales. Incidencia lateral en hiperflexión, en hiperextensión para diagnóstico de listesis. Incidencia frontal transoral para ver las dos primeras vértebras cervicales, el atras, las masas laterales, y el axis con la apófisis odontoides en la parte central. Aquí tenemos una tomografía de columna cervical en reformación sagital para ver lo mismo que vemos en las radiografías. Radiografía de columna lumbar en incidencia lateral, y aquí podemos ver una reconstrucción en 3D de la columna a nivel lumbar. Podemos observar los cuerpos vertebrales, las apófisis transversas, los espacios intervertebrales, los agujeros de conjunción y las apófisis espinosas. La tomografía nos da una mejor resolución de imágenes que la radiografía por su capacidad de ver en los diferentes planos. La tomografía de columna dorsal, vemos en eje axial los cuerpos vertebrales y sus arcos posteriores, y en reformación sagital el canal medular y aquí los agujeros de conjunción. Estos son los elementos ligamentarios que tenemos que ver en integridad a nivel de la columna, los cuales se pueden ver en una resonancia magnética. El ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, que en esta imagen sagital se puede ver aquí, el anterior, el posterior, el ligamento amarillo, aquí, entre las láminas, el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso, el ligamento intertransverso. Todo este sistema ligamentario ayuda a que la columna se mantenga estable. Una imagen de resonancia magnética en sagital y en axial para ver un disco intervertebral. A nivel lumbar se puede ver esta zona central, que es el núcleo pulposo, brillante por su contenido hídrico, lo cual se ve en esta imagen en sagital en la parte central. El resto es el anillo fibroso, que se ve oscuro. Esta es una imagen de tomografía en la cual no podemos distinguir o no podemos diferenciar estos elementos, sino se ve solamente homogéneo todo el contenido del disco intervertebral. Una imagen de un disco normal a nivel lumbar, imágenes de discos con degeneración. Existe pérdida del componente hídrico
así como disminución en diverso grado de la altura de este espacio intervertebral que nos indica cambios degenerativos. Las articulaciones interfacetarias en una imagen de tomografía, los espacios articulares, y en una imagen de resonancia, el espacio articular interfacetario. La resolución es muy buena en tomografía, en resonancia disminuye un poco. En la placa radiográfica tenemos que hacer incidencias oblicuas para ver la articulación interfacetaria. Indirectamente, al obtener esta imagen, podemos ver la formación de un perfil de llamado perrito escocés o perrito de la Chapelle, para comprobar que esta articulación está íntegra. El ojito viene a ser el pedículo, la parte anterior, la nariz, vendría a ser, aquí se ve la apófisis transversa, la parte superior a la oreja es la apófisis o la faceta articular superior, y aquí la inferior. Esto nos traduce una integridad de la articulación interfacetaria a nivel o en una imagen en radiografía. En la tomografía se puede obtener lo mismo, pero aquí tenemos mayor capacidad de resolución. En eje axial o en corte axial, en resonancia magnética, se pueden ver los espacios articulares interfacetarios. Empezamos entonces con las alteraciones de la alineación. La listesis en el eje sagital. Tres posibilidades: anterolistesis, desplazamiento anterior; retrolistesis, desplazamiento posterior; y la laterolistesis. Para saber cómo se llama este desplazamiento, siempre se considera el movimiento del cuerpo vertebral superior sobre el inferior. Es decir, si el de arriba está desplazado hacia adelante, es una anterolistesis. Y se gradúa en 4 grados. Grado 1, desplazamiento menor del 25%, grado 2 hasta el 50%, el 3 hasta el 75% y grado 4 cuando es mayor del 75%. En este esquema de resonancia magnética podemos ver el desplazamiento del cuerpo vertebral de L4 respecto a L5, ¿no?, hacia adelante. Entonces esto es una anterolistesis. Para ver la graduación podemos subdividir la plataforma en 4 partes iguales y ver en qué grado nos corresponde, ¿no? Si no llega al 25%, como en este caso, será un grado 1, anterolistesis grado 1. En las imágenes radiográficas, ¿no?, en estos ejemplos podemos ver el desplazamiento de este cuerpo vertebral, de L2, respecto a L3 en sentido posterior. O sea, esto es una retrolistesis. Y en estas dos imágenes, la incidencia lateral y funcional, es una hiperextensión, podemos ver el desplazamiento anterior de L4 respecto a L5, el cual se evidencia con mayor magnitud en esta incidencia funcional. Entonces, esta es una anterolistesis, esta es una retrolistesis. Escoliosis. Es decir, esto lo vamos a ver en el eje coronal o en el plano coronal. Pérdida de la alineación en el plano coronal con un ángulo de Cobb mayor de 10 grados. Las que son menor de 10 grados se consideran asimetrías vertebrales o posturales. La radiografía simple es la técnica esencial para este estudio, siendo los otros métodos complementarios, dependiendo de la patología. Entonces, esta es una placa radiográfica panorámica de toda la columna para ver el eje en el plano coronal. Y podemos ver
que existe una línea plomada que se traza desde el centro del cuerpo vertebral de la vértebra C7 y que debe pasar por el centro del sacro, llamado línea vertical centro-sacra. Esta línea nos indica el eje de la columna en el plano coronal. Cuando esta línea no cruza los cuerpos vertebrales, tenemos una desviación o una curvatura del eje de la columna, llamada escoliosis. Esta escoliosis tiene varios componentes. Tiene el ápex, o la punta de la curva, las vértebras finales, proximal, caudal, la vértebra neutra y la vértebra estable. La obtención del ángulo de Cobb se realiza con las vértebras finales, proximal y caudal. El método directo se traza una línea que cruza la plataforma o a través de las plataformas superior e inferior de estos cuerpos vertebrales y la unión nos va a dar un ángulo. O indirectamente perpendicular a estas dos. Cualquiera de los dos métodos se puede usar para obtener el ángulo de Cobb. Aquí tenemos un ejemplo, una radiografía panorámica de columna total para ver una escoliosis de la columna dorsal, de convexidad derecha predominante. Esa es una resonancia magnética para ver una curvatura dorsal derecha y lumbar izquierda, una doble curvatura. Patología congénita. La columna lumbar es localización frecuente de anomalías congénitas leves, llamadas variantes anatómicas, porque pueden estar presentes sin causar patología, pero en algunas condiciones pueden condicionar patología, es decir, dolor lumbar. La más frecuente es la vértebra transicional, es decir, que tiene características de la vértebra superior o inferior a la cual nos referimos. Puede ser una sacralización, una lumbarización, una megapófisis transversa. Podemos tener también espina bífida oculta, el bloque vertebral o sinostosis y las hemivértebras. Aquí tenemos una vértebra transicional. Son placas radiográficas de columna lumbar. Si nosotros empezamos a contar desde los últimos arcos costales, tenemos 1, 2, 3, 4. Nos falta la quinta. Entonces la quinta lumbar está fusionada al sacro, corresponde a una sacralización. En este otro lado empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 vértebras lumbares. Entonces es una lumbarización de la primera vértebra sacra. Aquí otro ejemplo. L1, 2, 3, L4, L5 y L6. Tenemos lumbarización de la primera sacra. Esta es la incidencia lateral y aquí una resonancia magnética en la cual podemos ver L4, L5 y S1, una lumbarización de la primera vértebra sacra. Aquí, como dato referencial, se menciona que podemos tener dos puntos de referencia. Aquí, esta imagen oscura que se ve aquí corresponde a la arteria renal, que usualmente está entre L1 y L2. Y esta de aquí corresponde a la bifurcación de la aorta, que usualmente está a nivel de L4. Entonces, con estas referencias anatómicas nos podemos orientar en la resonancia magnética. Megapófisis transversas. En estas placas radiográficas podemos ver aquí
una apófisis transversa derecha prominente y en este otro lado, el lado izquierdo. Unilateral o puede ser bilateral. Espina bífida oculta. La falta de fusión del arco posterior puede estar a nivel de L5, S1, en este caso está a nivel de S1, ¿no? Aquí vemos un defecto de cierre, una solución de continuidad del arco posterior del sacro. Y aquí mucho más amplio, S1, S2. Los bloques congénitos son fusión, que puede ser parcial, de cuerpos vertebrales o de sus arcos posteriores. En este caso tenemos fusión de D11, D12 y de L2, L3, en incidencia lateral, en incidencia frontal. L2, L3, D11, D12. Y en este otro, fusión de L1 y L2. Existe colapso de cuerpos vertebrales, el más llamativo a nivel de D12. Las semivértebras, solamente un lado de las vértebras está presente y esto va a condicionar alteración en la alineación, ¿no? En este caso el lado izquierdo y aquí el lado derecho. Configuran escoliosis. Aquí, derecho, izquierdo, la curva está alterada y en esta resonancia magnética en mi vértebra derecha. Patología traumática. Fracturas. Las fracturas pueden comprometer el cuerpo vertebral, el arco posterior, las apófisis o la articulación interfacetaria. Este autor, Dennis, introdujo el concepto de tres pilares o tres columnas para clasificar las fracturas en estables o inestables, sobre todo a nivel de los segmentos torácico y lumbar. El compromiso de uno de las columnas es una fractura estable. Y cuando existe compromiso de las tres columnas, es una fractura inestable. Las fracturas de dos columnas pueden ser estables o inestables. Las fracturas pueden ser por compresión, con colapso vertebral, en el caso de las fracturas osteoporóticas, por estallido, aquellos que sufren accidentes de alto impacto, la fractura de las apófisis transversas, o puede ir asociado a fracturas, a luxaciones. Entonces, el mecanismo del trauma puede condicionar fractura solamente con compromiso del cuerpo vertebral, en este caso fracturas por compresión, que pueden ser las fracturas en cuña o en estallido, con distracción en el cual hay compromiso del cuerpo vertebral y del componente ligamentario. O las fracturas con torsión y rotación, que hay compromiso del cuerpo vertebral, arco posterior y compromiso incluso del canal neural. Entonces, esta es la clasificación de Dennis en tres columnas. La columna anterior y la columna posterior están a nivel de los cuerpos vertebrales, columna anterior, columna media, y la columna posterior compromete o está a nivel de los elementos posteriores. Tenemos ejemplos de fracturas por compresión, placa radiográfica, en la cual se puede ver una disminución de la altura del cuerpo vertebral mayor en su parte anterior, que le da una morfología en cuña. Imagen de resonancia magnética en T2, en el cual se puede ver la deformidad en cuña de este cuerpo vertebral. Y en una tomografía con reconstrucción 3D
el compromiso de la plataforma superior y del margen anterior son también deformidad, fracturas por compresión. Esta es una imagen de tomografía en la cual se puede ver en esta imagen en axial un trazo lineal de fractura adyacente al margen derecho de este cuerpo vertebral, y en las imágenes en sagital se puede ver una ligera deformidad de la plataforma superior de este cuerpo vertebral, nivel torácico. Y aquí podemos, si trazamos una línea, vemos que dichas plataformas no son paralelas, sino la plataforma superior tiende a ser oblicua. Eso nos da un signo indirecto de una fractura impune. Las fracturas por estallido, la placa radiográfica en la cual podemos ver deformidad del cuerpo vertebral, con irregularidad de ambas plataformas, incluso deformación del muro posterior. En la tomografía, fractura múltiple de este cuerpo vertebral con deformidad y compromiso del muro posterior. Hay un ligero desplazamiento de un fragmento óseo hacia el canal aquí. En esta imagen en axial también se puede ver el trazo múltiple y este fragmento que está desplazando hacia el canal raquídeo. Otra imagen, fractura por estallido, una imagen de tomografía, trazo múltiple a este nivel de 12 y al nivel de D4. Dos niveles de fractura, y en la resonancia magnética se puede ver la integridad de la médula espinal, es decir, hay fractura sin compromiso de la médula espinal. Luxofractura. Fractura del cuerpo vertebral con desplazamiento anterior en el eje axial, en el eje sagital, y en el eje coronal, un desplazamiento lateral derecho. Fractura de luxación de la vértebra T5, fractura de trazo múltiple, colapso parcial de dicho cuerpo vertebral con ligero desplazamiento hacia el canal raquídeo, dando la apariencia de una listesis del cuerpo vertebral superior respecto al inferior. Hay compromiso de los elementos posteriores. La resonancia magnética muestra ligero edema de la médula, pero sin sección medular. O sea, la médula está continua. Fractura del cuerpo vertebral y de los elementos posteriores con desplazamiento de fragmentos óseos hacia el canal raquídeo y sección medular. Este paciente tiene un compromiso medular a este nivel. Es una fractura con distracción. En el eje coronal se puede ver que está continuo. En el eje sagital es donde se ve este compromiso del canal raquídeo. Patología infecciosa. La espondilodicitis tiene un bajo porcentaje, o representa un bajo porcentaje de los procesos infecciosos. Vamos a tener una destrucción de las plataformas vertebrales contiguas al disco intervertebral, pinzamiento o estrechamiento de este espacio, o algunas veces el espacio va a desaparecer. La resonancia magnética es la técnica más sensible y específica para el diagnóstico de esta patología. Se caracteriza por baja señal del disco y de las plataformas en T1, y tras la administración del contraste realzan las áreas de inflamación y permanecen con baja señal las áreas con absceso y muestran realce en nido. En STIR van a mostrar lesión elevada, señal elevada. Etiología puede ser una infección piógena vertebral por Staphylococcus,
del disco o de un proceso crónico como la tuberculosis o la brucelosis. Aquí tenemos ejemplos de resonancia magnética, secuencia T1, secuencia T2 y con gadolinio. Se puede ver que el disco, así como las plataformas, son de baja señal, aquí son de alta señal, y aquí captan heterogéneamente la sustancia de contraste. Hay compromiso del espacio o de las partes blandas prevertebrales. En este caso es una infección por E. coli en un paciente inmunosuprimido. Otro ejemplo, resonancia columna cervical, secuencia T1, T2, se ven de baja señal, y aquí con gadolinio realza todo el área inflamatoria y existe compromiso del espacio epidural. Hay una colección, un absceso epidural, así como en las partes blandas perivertebrales. Esta es una imagen de tomografía en la cual se puede ver en ventana ósea la destrucción de las plataformas vertebrales y los abscesos o colecciones perivertebrales y a nivel del canal raquídeo con un absceso epidural. La imagen de resonancia magnética en secuencia T1 sin y con gadolinio, en la cual se muestra la destrucción de los cuerpos vertebrales y del espacio intervertebral y la captación de contraste. Patología tumoral. Los tumores primarios son infrecuentes, porcentaje muy bajo. Las lesiones óseas que vamos a ver muy frecuentemente en columnas son sobre todo metástasis y mieloma múltiple. Dentro de los tumores primarios podemos mencionar las lesiones líticas benignas, como el osteomastioide, el osteoblastoma y el hemangioma. Es la lesión que más frecuentemente vamos a ver. Y dentro de las lesiones escleróticas, el islote óseo o enostosis. En los tumores malignos tenemos el cordoma, el osteosarcoma y las metástasis. Las metástasis pueden ser de dos tipos: líticas, como las secundarias a cáncer de pulmón, tiroides, riñón, o de tipo blástico, como las de cáncer de mama en las mujeres y cáncer de próstata en los varones. Aquí tenemos una lesión lítica benigna, una lesión lítica, en estas dos placas radiográficas, lítica y con trabéculas y septos óseos verticales. Aquí y aquí. Corresponde a un hemangioma. Aquí tenemos imagen de tomografía, imágenes de resonancia magnética. Lesión lítica con múltiples septos o trabéculas, igual en sagital, en axial, y en resonancia magnética en T1 brillante y en STIR de baja señal, que corresponde al contenido graso que tiene esta lesión. Lesiones líticas malignas. Podemos ver compromiso de los pedículos, no se ven a este nivel, pérdida de la continuidad de la cortical ósea en el margen anterior, y aquí falta de diferenciación del pedículo de su cuerpo vertebral. Lesiones líticas que corresponden a metástasis. Resonancia magnética y tomografía. En estas dos imágenes de resonancia magnética, en T2 y T1, se pueden ver múltiples lesiones de baja señal en los diferentes cuerpos vertebrales que se corresponden con estas lesiones líticas en la tomografía que corresponden a metástasis. Imagen de tomografía en la cual se pueden ver múltiples lesiones brillantes que corresponden a lesiones blásticas, metástasis plásticas. En el caso de las mujeres, mama; en el caso de los varones, próstata. Podemos tener también lesiones mixtas, líticas y blásticas. En ventana ósea, el compromiso lítico.
imagen de resonancia magnética, en la cual en T1 se ve el compromiso del cuerpo vertebral, en T2, y en el estudio con gadolinio se puede ver que aparte del compromiso del cuerpo vertebral, existe un compromiso epidural. Existe una extensión epidural. Y también se puede ver un compromiso de las partes blandas prevertebrales. Lesiones líticas, vean, se ha perdido la continuidad de la cortical ósea de los cuerpos vertebrales lumbares, en su parte anterior, y aquí, en la región lateral derecha, incluso con compromiso del sacro. Lesiones líticas que corresponden a metástasis. Y por último, hernia discal. La hernia discal, o la enfermedad discal, la vamos a evaluar básicamente por resonancia magnética. Indirectamente la podemos evaluar por radiografía, por tomografía, pero la modalidad de elección para esta patología es la resonancia magnética. Para esto vamos a tener en cuenta dos planos, el plano axial y el plano sagital. Y la clasificación se va a basar en la visión en estos dos planos. En el plano axial se puede clasificar en 4 tipos: disco normal, disco abombado, disco protruido y disco extruido. El normal y el abombado se consideran no patológicos, o por lo menos que no condicionan molestias. El protruido y el extruido se consideran hernias. Las protrusiones en el plano axial, la mayoría son centrales o paramedianas, y en menor porcentaje son foraminales. ¿A qué se refiere con protuberancia o abombamiento discal o bulging? Es una deformidad en el disco de más de 180 grados, es decir, puede ser el disco completo. Y se extiende por fuera del borde externo de la plataforma vertebral menos de 3 milímetros. A eso se le llama abombamiento o bulging. Y una protrusión es cuando es menor de 180 grados de la circunferencia del disco, que se llama protrusión difusa, y cuando afecta menos del 25% es una protrusión focal. Las extrusiones son muy parecidas a esta, pero se tienen que ver en el plano sagital. Entonces, aquí tenemos las imágenes en el plano axial. Este es un disco normal, la plataforma no tiene ningún abombamiento. Aquí podemos tener un abombamiento, al igual que esto, alrededor o los 360 grados de la plataforma vertebral. Esto de aquí corresponde a una protrusión, ¿no? Casi 180 grados. Y esto de aquí, casi 90 grados, corresponde a una protrusión focal. Protrusión difusa, protrusión. Y una extrusión tiene la misma morfología casi que la protrusión, pero vamos a ver la diferencia en el eje sagital. Entonces aquí tenemos ejemplo: disco normal, bulging o abombamiento, disco abombado, protrusión focal central hacia el canal raquídeo, protrusión paramediana o subarticular, protrusión o extrusión foraminal hacia el foramen o hacia el agujero de conjunción, y aquí extraforaminal, fuera del agujero de conjunción. ¿Quiénes causan más patología? Este de aquí y este de aquí. Esta, si es pequeña, no causa molestia. Si es de base amplia, sí. Y, como les mencionaba, la diferencia entre protrusión y extrusión se ve en este eje. Disco normal, con ligero bulging, puede ser. Aquí
existe extrusión. Si nosotros trazamos dos líneas paralelas a las plataformas o a los márgenes del disco, si en una protrusión el disco no sobrepasa hacia arriba ni hacia abajo de estas líneas paralelas, pero en una extrusión el disco se va hacia arriba o hacia abajo, o hacia ambos lados. Entonces, la parte más prominente del disco es mucho más grande de la parte que salió. Es casi como una hernia, ¿no? Tiene un pequeño orificio de salida y la parte más grande está en la parte posterior. A eso se le llama extrusión. Esto es una migración. El contenido del disco se ha desplazado hacia arriba o hacia abajo, se llama fragmento migrado, y en este caso se ha separado de su conexión con el disco y esto se llama secuestro. ¿Preguntas?